Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 36. Para ello vamos a orar. Oh Dios eterno, grande es tu misericordia sobre cada uno de nosotros, y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre. Y en este momento, Señor, al abrir la Escritura, solicitamos tu bendición para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Guíanos por medio de tu Espíritu en el entendimiento de tu palabra. Gracias por escucharnos y por otorgarnos tu gracia y tu bendición en Jesús. Amén. Hemos seguido los pasos del profeta Ezequiel a medida que el Señor le ha dado mensajes a los cautivos de Israel. El libro de Ezequiel podemos dividirlo en tres partes generales. Los primeros 24 capítulos representan el triste panorama de perdición de Israel y el juicio de Dios sobre el reino de Judá a causa de sus pecados. Entre los capítulos 25 al 32 contiene los juicios y profecías de destrucción a las naciones vecinas. Y en los versículos 33 al 48 muestran la misericordia y la bondad de Dios. En ellos se ve un mensaje de esperanza y renovación con posibilidades ilimitadas para el Israel restaurado. El capítulo 36 nos habla de un Israel reunificado, con quien el Señor hará un nuevo pacto. Esto se convierte en una gran bendición para el pueblo de Israel. Son promesas de restauración total. La primera parte de este capítulo habla de que el país de Israel, que ha sido tomado por el enemigo y que ahora estas naciones se burlan de Israel, recibirán su retribución conforme a sus pecados. Esta es la sección de los versículos 1 al 7. Las naciones que vinieron deben comenzar a entender lo que expresa en el versículo 1 y 2. Dice: Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo a vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Es cierto que el pueblo de Israel recibe la retribución de su pecado. Es cierto que los juicios de Dios permitieron a estas naciones venir y tomar la tierra de Israel. Pero el problema es que no reconocen que aún esta tierra es del Señor y que Israel aún es su pueblo. El aparente triunfo de los enemigos del pueblo de Dios es pasajero. Aunque humillado y desvalido, Israel se levantaría más glorioso que nunca. Por eso el Señor da unas promesas de restauración. Por el contrario, los enemigos de Israel se adueñaron incluso de las ruinas y no reconocieron al Dios que les permitió avanzar. Leamos el versículo 5. Por eso así ha dicho Jehová el Señor: He hablado de cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edom, las cuales con mucho regocijo y enconamiento del ánimo se disputaron mi tierra por heredad, para que los expulsados de ella fueran presa suya. Ahora que estas naciones han cumplido el propósito de ser instrumentos de castigo de Dios, Dios va a juzgarles por su actitud cruel contra Israel y las burlas contra ella, porque en cierta manera se están burlando del Dios del cielo. Entonces, así como Israel carga con la culpabilidad de su pecado, estas naciones serán juzgadas por sus propios abusos y pecados contra Israel. Leamos el versículo 7. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de cargar con su desprecio. Dios testifica y lo hace con juramento formal para asegurar que cambiaría por completo las cosas. Dios se ha comprometido que estas naciones serán juzgadas y recibirán el castigo que su maldad merece.
En especial serán juzgadas por la manera en que trataron a Israel. Dios no hace acepción de personas. El pecado, donde quiera se le encuentre, recibe su justa retribución. Israel había sufrido por sus pecados, y las naciones paganas, a su turno, sufrirían por los suyos. La segunda sección del capítulo 36 es la restauración de la tierra desolada para volver a ser habitada por todo Israel. Es el tema de los versículos 8 al 15. Leamos los versículos 8 y 9. Pero vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque están a punto de llegar, porque aquí que yo estoy por vosotros. A vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Aquí aparecen las promesas del favor de Dios hacia Israel y la seguridad que les da de la gran misericordia que les tiene reservadas. La tierra está desolada por la destrucción, pero no permanecerá así para siempre. Volverá a reverdecer, volverá a ser habitada, porque están a punto de llegar el tiempo del cautiverio, que son 70 años, según la profecía que encontramos en Jeremías capítulo 25, versículo 11, donde dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ya faltan unos pocos años y la tierra será habitada. Entonces la tierra de Israel, representada por sus montes, había de prepararse para el retorno de los exiliados. El pasto debía brotar para alimentar a los animales y los árboles debían dar su fruto para alimentar a los nuevos habitantes. Esta es una manera muy llamativa de describir la seguridad del retorno de los exiliados. La promesa de restauración de toda la tierra de Israel podemos leerla también en el versículo 10. A toda la casa de Israel, a toda ella, las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. El pueblo de Israel se había dividido como nación. Eso no estaba en el plan de Dios. Ahora que los restaura, será toda la nación. Por eso se habla de toda la casa de Israel. Volverá a ser lo que Dios quería que fueran. Estas promesas debían servir de incentivo para que aceptaran la gracia ofrecida por Dios y de este modo se efectuara un reavivamiento espiritual. Versículo 11, leamos. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, serán multiplicados y crecerán. Os haré habitar como solíais hacerlos antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros comienzos, y sabréis que yo soy Jehová. Esta tierra que tenía de fama de devorar hombres, ya no más será así. Por el contrario, Dios hará prosperar y multiplicará la familia de Israel. Os haré mayor bien que en vuestros comienzos, y sabréis que yo soy Jehová. El pueblo de Israel recibirá mayores bendiciones que las que tenía antes. Por eso tiene como objetivo que ellos reconozcan a Dios. Y cuando el pueblo de Israel reconozca la grandeza de un Dios que los vuelve a traer a la tierra, la promesa entonces se cumplirá. Sigamos con el versículo 15. Y nunca más te haré oír ultraje de las naciones, ni cargarás más con la afrenta de los pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Estas palabras tienen su cumplimiento final después del milenio, cuando la tierra destruida por el fuego será restaurada totalmente y todos los santos reunidos de todas las partes de la tierra habitarán en una tierra tan gloriosa como nunca se la habían imaginado. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Dios será el Rey Supremo de la tierra a sus hijos, que serán su pueblo por la eternidad. Si volvemos al capítulo 36 de Ezequiel, vamos a ver que a partir del versículo 16 hasta el 38 aparece una nueva profecía, pero muy relacionada con la primera parte del capítulo. Habla de que la restauración que Dios planea para Israel no se debe a los méritos de Israel, sino a la bondad de Dios. En los versículos 16 al 21 se destaca que el nombre de Dios fue deshonrado por el pecado y la rebelión de Israel. Este pueblo que había sido formado por Dios había cometido las más grandes abominaciones de la tierra. Leamos el versículo 17. Hijo de hombre,
Mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su conducta delante de mí. Su abominación era grande, su idolatría comparada con el adulterio. Estaban contaminados por la idolatría, el pecado, la maldad. Leamos el versículo 19. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por los países conforme a su conducta y conforme a sus obras los juzgué. Es debido a su pecado que el Señor actuó con justicia y los esparció sobre las naciones de la tierra. El castigo se hizo efectivo y se resalta que se debe a su maldad, a su pecado. Se vio Dios en ese momento por su justicia, debía actuar y lo hizo en contra del pueblo de Israel. Sigamos con los versículos 20 y 21. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Aquí aparece una afirmación interesante. La conducta de los israelitas y la desgracia que le acompañó deshonraron a Jehová, porque los pueblos enemigos consideraban al Dios de Israel un Dios inferior o uno de los tantos dioses que habían en las naciones de la tierra. Aunque este pueblo sufre por su pecado y ha llevado cautivos, ellos no buscaron al Señor, ni buscaron honrar el nombre de Dios en tierras paganas para darlo a conocer. Esto, por supuesto, hicieron que los paganos tuvieran un concepto equivocado de Dios. Este pueblo sabía que era castigado por Dios, pero no buscaba a Dios. La restauración, entonces, no se basaría en lo que este pueblo hacía. El intento de Dios por restaurar a su pueblo es su iniciativa. No se debe a los favores del pueblo o a sus méritos. Se debe al amor de Dios. En los versículos 22 al 32 podemos encontrar varias cosas con respecto a la restauración de Israel. En primer lugar, la restauración tiene como objetivo que el mundo conozca quién es Dios. Versículo 22, leamos. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Este pueblo había sido rebelde y el nombre de Dios fue profanado y abominado. Las naciones tenían un mal concepto de Dios. Israel no había revelado a Dios correctamente. La restauración de Israel llevaría a las naciones a reconocer que Dios es grande, que Dios ama a este pueblo injusto. En segundo lugar, en el versículo 23 leemos: santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová, el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El objetivo de la existencia de Israel era un objetivo misionero. Era un pueblo el cual sería bendición para todas las naciones de la tierra porque daría a conocer la gracia divina. Pero este pueblo no cumplió su tarea, su razón de ser. Antes se unió con las naciones paganas a adorar falsos dioses. Por eso Dios va a restaurar a Israel para darse a conocer por su poder y amor, pero además para que el pueblo de Israel cumpla su función de exaltar a Dios ante el mundo. La restauración de Israel vindicaría el nombre de Dios ante los paganos. En ese momento se demostraría con toda claridad que Jehová no era como los débiles dioses de los paganos, sino que era y es omnipotente. En tercer lugar, para que Dios pueda cumplir su propósito, Israel debía ser purificado. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Estas palabras recuerdan las purificaciones rituales que se hacían con agua. Ahora, el Señor las aplica a la parte espiritual. Este pueblo debía confesar su pecado. Este pueblo debía ser perdonado. Entonces
Dios los limpiará de pecado. Todo hijo de Dios que quiere reconciliarse con Dios debe pasar por el proceso de purificación. Para nosotros el bautismo es el momento en que se da testimonio público de aceptar a Jesús como Salvador y entonces ser purificado, porque al ser bautizados nuestros pecados serán sepultados. Somos levantados como nuevas criaturas en Cristo. Veamos el siguiente comentario. Cuando Jesús habla del nuevo corazón, quiere decir la mente, la vida, el ser entero, experimenta un cambio de corazón. Significa quitar el afecto del mundo y fijarlo en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Una vida transformada. Hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. El Youth Instructor del 26 de septiembre del año 1901. En cuarto lugar, vienen las promesas del nuevo pacto que hace con Israel. Versículos 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este proceso de limpieza va a dar como resultado que Dios nos da un nuevo corazón, un corazón de carne, que se refiere a un corazón carnal, siguiendo las tendencias del pecado, sino que es una referencia a un corazón endurecido por el pecado, que no quería escuchar el llamado del Señor, un corazón duro que no quería acceder al perdón de Dios. Dios tiene el poder de cambiarlo por un corazón de carne, suave, dócil, un corazón dispuesto. Pero también habla de un espíritu nuevo, es decir, nuestros deseos eran continuos al mal, ahora nuestros deseos será seguir al Señor. Pero más adelante nos explica, pondré mi espíritu dentro de vosotros, es decir, que nuestro sentir, nuestra tendencia al mal es transformada por el poder del Espíritu Santo que ahora habita en el corazón. Ahora, ¿para qué nos da un nuevo corazón y nos da un nuevo espíritu? Entonces responde el Señor, haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es para que podamos obedecer al Señor y seguirle. Este pueblo exaltará el nombre de Dios cuando aprenda a depender del Señor y le obedezca. Al obedecerle, reflejarán el carácter de Dios en su vida y le mostrarán al mundo quién es Dios. Recordemos que la gracia de Dios guía la obediencia. Elena de White comenta este pasaje de la siguiente manera. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. Libro deseado de todas las gentes, página 374. La conversión es el gran milagro que Dios hoy está haciendo en la vida de muchas personas. Ahora, si seguimos el mensaje que Dios tiene para Israel, en los versículos 28 al 30 leemos: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis mi pueblo, y yo seré vuestro pueblo. Y yo os guardaré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os expondré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Todas las promesas de restauración se harán efectivas. Cuando el pueblo de Dios sea transformado por el poder de Dios, entonces vendrá, habitará la tierra, será prosperado a la vista de todos y cumplirá su labor primordial, que es dar a conocer a Dios. Y todo el mundo sabrá que lo que ha ocurrido no se debe a que Israel sea bueno, se debe a que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso y poderoso. Por eso el Señor enfatiza en el versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien.
Avergonzaos y cubríos de deshonra por vuestras iniquidades, casa de Israel. El pueblo debe recordar que lo ocurrido no es por mérito propio. Dios lo hace porque su carácter es amor y desea salvar a todos los seres humanos. Y finaliza el capítulo 36 de Ezequiel con la restauración total de Israel, en donde manifestará las bendiciones divinas y la gloriosa misericordia de Dios. Es lo que vemos entre los versículos 33 al 38. Después de que el Señor restaure a Israel en lo espiritual, limpiando, perdonándolo y quitándole la culpa de su pecado, entonces veamos lo que dice los versículos 33 y 34. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os purifique de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. La tierra asolada será labrada, después de haber permanecido asolada ante los ojos de todos los que pasaban. Pues vendrá entonces la restauración nacional. Israel, la desolada, la ciudad arruinada, llegará a ser centro de atención para el mundo, y las naciones de la tierra vendrán y reconocerán que Dios es bueno y se rendirán a los pies del Señor. Lamentablemente, Israel no cumplió con su cometido, y estas bendiciones y promesas fueron dadas a otro pueblo, a su iglesia, a nosotros hoy. Pero nosotros vemos en estos pasajes una promesa que está por cumplirse, versículos 35 y 36. Y dirán: esta tierra desolada se ha convertido en huerto de Edén, y estas ciudades arruinadas, desoladas y destruidas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Ezequiel describe las condiciones que podrían haber existido en Israel. Era el plan divino que por medio de la restauración de Israel pudiera darse al mundo una demostración de la bondad y la benevolencia del verdadero Dios, a fin de que las naciones pudieran ser atraídas y tuvieran la oportunidad de formar parte de un nuevo sistema de gobierno espiritual. Pero no se cumplió. Y Dios finalmente establecerá su reino sobre esta tierra. Y cuando esto ocurra, la tierra será como antes de que hubiera la maldición del pecado sobre ella. El Edén que fue llevado al cielo será establecido nuevamente en esta tierra, y entonces se habla de una gran asamblea, versículo 38, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades arruinadas serán llenas de rebaños de seres humanos, y sabrán que yo soy Jehová. La tierra será tan prosperada que habrá suficientes rebaños que puedan ser sacrificados en las fiestas anuales de Israel. Pero estas representan la reunión de los redimidos, de la que habla Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que describe a los salvados como una gran multitud que no se puede contar, vestidos de blanco, con palmas de victoria. Dios traerá a su pueblo de los 4 puntos de la tierra y les entregará este mundo renovado por heredad. Esta promesa se cumplirá cuando Cristo venga por segunda vez y entonces establezca su reino eterno en este mundo. Apreciado amigo y hermano, Dios hoy extiende la misma invitación. Promete limpiar tu vida de pecado, cambiar tu corazón, llenar tu vida con el Espíritu Santo y darte una nueva dirección. La condición: debes confiar en Él. Debes hoy permitirle obrar en tu corazón. Y entonces la promesa de reinar con el Señor por la eternidad será para ti también. Por eso hoy te invito a que abras tu corazón para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en ti. Que el Señor te dé su bendición y que tu vida sea prosperada. Es mi oración por ti. Amén.